¿Recuerdas cómo cubrimos la noticia de última hora sobre el arresto del rapero Pooh Shiesty por las acusaciones de que participó en un secuestro y robo, supuestamente a Gucci Mane y otros, en un estudio en Texas? Bueno, ahora tenemos al abogado de Pooh Shiesty, Bradford Cohen, aquí mismo en Sidebar. Él lo está representando en este nuevo caso penal. Quiero saber sus respuestas a las afirmaciones del gobierno, las supuestas pruebas del gobierno y cómo se encuentra actualmente su cliente. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Bien rápido, antes de continuar tengo que contarles sobre esta aplicación que creo que les va a encantar. Se llama Upside, ¿de acuerdo? Upside te da reembolsos en efectivo, dinero extra de vuelta en compras diarias como gasolina, supermercado, comida para llevar. Así que esto es lo que tienes que hacer. Descarga Upside gratis. Reclamas una oferta en uno de sus más de 100,000 lugares, pagas normalmente con tu tarjeta. Verificas la compra y así de fácil, te regresan dinero. Por ejemplo, si necesito gasolina o quiero pedir comida para llevar una noche, primero busco ofertas en Upside. Y después de gastar, el dinero aparece en mi app y lo puedo transferir directamente a mi cuenta bancaria. Por cierto, los usuarios frecuentes de Upside ganan en promedio $254 de regreso al año. Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR, pero asegúrate de usar el código promocional SIDEBAR, porque recibirás un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. Espero que puedas probarlo. Así que fue la semana pasada cuando cubrimos la noticia de última hora sobre el arresto de todas estas personas que, según el gobierno federal, estuvieron involucradas en este supuesto robo y secuestro del rapero Gucci Mane y otros. Pero ahora tenemos al abogado de uno de los sospechosos, el rapero Pooh Shiesty. De hecho, como lo dice el Departamento de Justicia en su comunicado, para que te des una idea de lo que estamos hablando aquí, cito: 9 personas, incluidos artistas musicales conocidos, fueron acusados a nivel federal por secuestro y robo a mano armada. Numerosas víctimas en un estudio de música en Dallas, Texas, anunció el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould. 8 de los 9 fueron arrestados en Dallas, Texas y Memphis, Tennessee, y los acusados incluyen a Lantrell Williams Jr., también conocido como Pooh Shiesty, Lantrell Williams Sr., Rodney Wright Jr., también conocido como Big 30, Kadarius Waters, Terrence Rogers, Demarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, Darian McDaniel. Y recuerdan que dije 8 de 9. Bueno, tenemos una actualización. La oficina del FBI en Atlanta aparentemente confirmó a CBS News, según informa el St. Louis American, que el noveno sospechoso, Terrence Rogers, fue arrestado en una casa de Atlanta por el Escuadrón de Crímenes Violentos. Bien, quiero ir punto por punto con esto con el abogado de Pooh Shiesty, el reconocido abogado defensor de celebridades y amigo del programa, Bradford Cohen. Bradford, siempre es un gusto verte. Gracias por tomarte el tiempo. Siempre es un gusto estar aquí. Siempre es un gusto estar aquí. Ahora, primero que nada, para quienes no lo saben, tú representaste anteriormente a Pooh Shiesty y vamos a hablar de esto con más detalle, pero ¿cuáles fueron tus impresiones generales sobre este caso cuando salió la noticia? Mis impresiones generales son, ya sabes, también me cae muy bien Gucci Mane, la supuesta víctima en este caso. O sea, he trabajado mucho con él en el pasado. Trabajé con él en el primer caso de Pooh Shiesty. Creo que él fue la razón por la que me involucré en ese primer caso. Todo esto es realmente una lástima, porque creo que se puede hacer mucho tanto con Pooh como con Gucci en el futuro. Pensé que ambos iban a ganar mucho dinero y les iba a ir muy bien, porque creo que hay mucho talento entre los dos. Así que me decepcionó escuchar la versión de Gucci y quise saber más cuando me enteré por primera vez. Y vamos a repasar eso. Vamos a hablar un poco del caso anterior porque afecta a este. Hablaremos sobre la naturaleza de la relación. Pero primero solo el estado actual de su cliente, porque tengo entendido que un juez dictaminó que debe permanecer detenido. Él está bajo custodia en este momento, ¿es cierto? Correcto. Lo que pasó fue que el gobierno, después de 3 o 4 meses de este caso e investigación, nunca logró una acusación formal. De hecho, presentaron una acusación inicial, lo cual es bastante inusual en un caso de alto perfil. Normalmente, en un caso de alto perfil, donde vas a hacer un comunicado de prensa, hacerlo público, toda esta información y todas estas cosas diferentes que están pasando. Normalmente quieres tener una acusación formal en mano, pero ellos tenían una acusación inicial. Una acusación inicial normalmente se presenta cuando creen que hay prisa por hacerlo. No ves acusaciones iniciales después de 4 meses de investigación, así que eso fue inusual. Y ahora que la denuncia ha sido presentada y él está detenido sin derecho a fianza, ahora están buscando obtener una acusación formal. ¿Por qué crees que es así?
¿Fue porque les preocupaba que los sospechosos se fueran o que algo se filtrara? O sea, ¿por qué se apresurarían a hacer eso entonces? Creo que fue eso, no lo sé. Pienso que no fue inteligente. Simplemente nunca lo había visto antes. Nunca he visto que en un caso de alto perfil se presente una denuncia en lugar de una acusación formal. Si tuviera que adivinar, creo que fue porque las personas involucradas no estaban cooperando para dar declaraciones al FBI. Ellos dieron declaraciones esa noche al Departamento de Policía de Dallas. Pero desde esa noche no han dado declaraciones al FBI, así que si tuviera que adivinar, diría que no querían presentarse ante un gran jurado sin declaraciones de las víctimas, declaraciones actuales de las víctimas o contacto actual con las víctimas. Y esa era mi suposición en ese momento. Y desde entonces, Gucci sacó una canción, así que no sé cuál es el estado de su cooperación. Quiero preguntarte eso. Claramente tengo mucho que preguntarte. Antes de entrar en eso, ¿cómo está Pushiesti? ¿Cómo le va? Está aguantando. Es como cualquier acusado, ¿verdad? Sabes, hay altibajos en los casos, y tú lo sabes. Hemos estado hablando de diferentes casos durante mucho tiempo, y sabemos que va a haber momentos buenos en los casos y momentos malos en los casos. Así que cada quien lidia con esas cosas de manera diferente. Pooh siempre tiene una actitud positiva. Tengo una buena conversación con él sobre el caso, una buena conversación sobre cómo seguimos adelante a partir de ahí. Así que él se mantiene positivo, como cualquier acusado debería hacerlo. No te sirve de nada deprimirte o enojarte por las cosas. Es como, ya sabes, tienes que mantenerte enfocado en tu caso. Yo le digo eso a todos mis clientes, mantente enfocado en el caso. Asegúrate de estar listo para la guerra, porque básicamente eso es lo que son estos casos, y solo prepárate para eso. Y eso es en lo que quiero entrar. Quiero entrar en el caso. Quiero analizar las supuestas pruebas que presentó el gobierno y ver tu respuesta a eso. Entonces, según esta declaración jurada, solo quiero establecer el contexto aquí y tratar de entender la relación, porque, según esto, el gobierno afirma que el 10 de enero de 2026, las supuestas víctimas que solo están identificadas por iniciales e incluyen a RD, que tenemos que asumir que es Gucci Mane, cuyo nombre real es Roderick Davis, supuestamente fueron asaltadas y secuestradas a punta de pistola en un estudio de música en Dallas, Texas. Y aparentemente había una reunión programada entre RD y Pooh Shiesty, Lantrell Williams Jr., y al parecer Pooh Shiesty supuestamente estaba firmado con el sello discográfico de RD, 1017 Records. Dicen que esta reunión aparentemente era sobre una disputa contractual porque Williams quería salirse del contrato. Te paso la palabra a ti, Bradford, primero. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Qué nos puedes decir sobre la naturaleza de su relación? Sabes, yo no tuve mucho que ver con cómo era o no era su relación en los negocios. Yo no era su abogado de la industria musical, ni su abogado del entretenimiento. Sé que sí tenían un contrato juntos porque durante su primer caso, Gucci estuvo muy involucrado en lo que estaba pasando. Él estaba preocupado por cómo iban las cosas en el caso y cómo iba a ser el resultado al final del día y cuál iba a ser el resultado. Así que yo sabía que tenían una relación contractual. Y también hago mucho trabajo para artistas que están firmados con Atlantic Records. Y sé que tanto Pooh como Gucci están firmados con Atlantic Records en última instancia. Entonces, ¿cómo funciona? Es que normalmente un artista firma con una disquera y luego crean su propia disquera, de la cual la disquera principal en realidad posee una parte. Y luego ellos salen y firman a otras personas. Es algo así como una pirámide, excepto que no es ilegal, pero es como una pirámide donde en la cima está, ya sabes, Atlantic Records o Sony. Y luego, debajo de eso, normalmente hay un artista muy grande como Gucci o Drake o alguien así, y luego ese artista normalmente obtiene su propio sello para firmar a otros artistas. Y esa es más o menos la relación que tenían, según entiendo. Su cliente va a negar siquiera que hubiera una reunión programada para ese día, porque según las autoridades, dicen que todas estas personas llegaron a ese estudio de grabación. Voy a leer directamente. Aproximadamente a las 3:43 p.m., Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover y McDaniel entraron por el lado este del edificio de oficinas. Dicen, según esta declaración jurada, que hay supuestas imágenes fijas de las cámaras de vigilancia que supuestamente documentan esto. Y hablaremos de esto un poco más adelante, pero la declaración jurada también dice que hay fotos de los presuntos sospechosos supuestamente saliendo del edificio y subiendo a estos autos que se cree están relacionados con ellos, viajando hacia el norte después de este incidente. Para mí,
Si tienen las grabaciones o las supuestas pruebas, o sea, los movimientos de entrada y salida, imagino que va a ser difícil negar que hubo algún tipo de reunión ese día, ¿verdad? En el estudio. Así que todo depende de lo que la evidencia vaya a mostrar. Ya sabes, como un acusado, siempre tiene el derecho a guardar silencio. Yo siempre espero a ver cuál es la evidencia antes de plantear una defensa o en lo que tengo que exigirle al gobierno para que cumpla con su responsabilidad, ¿verdad? Así que el gobierno tiene la responsabilidad de probar el caso. Yo no tengo que probar nada. El gobierno siempre tiene esa responsabilidad. Así que una vez que recibamos toda la evidencia, que aún no hemos recibido, he visto algunas fotos fijas y las fotos fijas no son muy buenas. No hay video del interior del estudio en sí. Hay algunos datos de teléfonos celulares y cosas por el estilo que ubican a ciertas personas dentro de un radio de 100 o 500 yardas. No sé cuál es su etiqueta todavía porque, de nuevo, no recibimos esa información, pero debería colocar a esas personas en el área. Y luego, estos dos vehículos que salen de esa área, uno de los vehículos supuestamente está asociado con el padre de Lantrell y uno de los otros vehículos está asociado con otras personas contra las que están haciendo acusaciones. Así que no sabré cuál es la defensa específica hasta que veamos todas las pruebas. Justo, así que sí. Sentado aquí contigo, ya sabes, podría ser que tengan una gran foto de Pushesti entrando al edificio y se puede ver claramente que es él. Entonces sería tonto decir que no lo es. Pero si no tienen ese tipo de evidencia, si no pueden presentar la clase de evidencia que se necesita para cumplir con la carga, entonces eso es algo que se debe investigar. Así que todavía no lo sé. Totalmente justo. Entonces, en otras palabras, no estás confirmando ni negando si él estuvo en el estudio o si hubo una disputa de contrato o de qué se trató ese día, ¿verdad? Así que básicamente es eso. Y sería irresponsable y tonto de mi parte decir, oye, escucha, no vamos a negar esto. Empezar a conceder cosas que no sé si pueden probar o no probar. Y mira, totalmente justo lo que puedes y no puedes decir y lo que quieres o no quieres decir. Totalmente justo. Solo voy a repasarlo contigo antes de que sigamos adelante. No hay secretos entre nosotros. No. Secretos, no hay secretos. Tú y yo no hay secretos. Es así. Es así, por cierto, antes de que sigamos hablando de las afirmaciones del gobierno, mencionaste esa supuesta canción de tiradera, ¿verdad? Hubo reportes de que Gucci Mane supuestamente grabó esta canción de tiradera contra Pushisti. Creo que se llama Crash Dummy. Te voy a leer algunas de las letras. Te digo la verdad, salimos como unos verdaderos Crash Dummies. Y después de todo eso, muchacho, todavía sigues bajo contrato conmigo. Entro en la habitación, puedes sentir la presión aumentando. Blank me saludó todo el tiempo mientras planeaban en mi contra. ¿Qué opinas de eso? Clientes, ¿qué opinan de eso? Sabes, lo que me sorprendió es lo que no está en la canción de tiradera. Y lo que no está en la canción de tiradera es cualquier mención de un arma, cualquier mención de supuestamente un Draco que fue usado, que es una versión más corta de una AK-40 y 7 largo. No se mencionan esas cosas. Y déjame decirte, hay muchas palabras que riman con pistola y Draco porque han estado en cada rap desde aquí hasta el fin del mundo, cuando tienes raperos que hablan de estos llamados raperos de drill, que hablan de tiroteos y cosas por el estilo. Así que me sorprendió que no tuviera más detalles en cuanto a que se usaron armas o cosas por el estilo. Nunca tengo una opinión sobre el disco, la canción o el diss track de alguien porque siento que un artista va a decir lo que un artista dice. Y eso es desde su punto de vista, y es sobre lo que sienten que ocurrió en cualquier tipo de situación o algo que no ocurrió pero que creen que podría vender discos. Así que no lo sé. Así que para mí decir, oh, me preocupaba o no me preocupaba, simplemente no me importa. Realmente no debería importar. Entonces, ¿no crees que necesariamente pueda entrar como evidencia de alguna manera? No. No creo. La única vez que entraría como evidencia sería si Gucci Mane subiera al estrado y dijera, no recuerdo lo que pasó esa noche. Estaba medicado o estaba bebiendo y tomando medicamentos. No estoy seguro de cómo sucedió todo o algo por el estilo. Entonces el fiscal podría usar eso para desacreditarlo de alguna manera. Pero fuera de eso, no va a entrar simplemente como evidencia. Si él no lo hace, ya sabes. Si él dice que llega y dice, sí, lo recuerdo, está un poco borroso, pero recuerdo algunas cosas, entonces no se va a presentar si él testifica de la manera en que se desarrolla la canción. Déjame repasar las principales acusaciones de este incidente y luego profundizaremos un poco más en ello. Así que supuestamente, según el gobierno, hubo una discusión.
Y ellos afirman que termina con Williams Jr., de nuevo Push IC, siendo acusado de sacar una pistola negra tipo AK, apuntándosela a RD, presumiblemente Gucci Mane, exigiendo que firme los papeles de liberación del contrato. Supuestamente RD cumplió y lo firmó. Y luego está la afirmación de que a RD no se le permitió irse porque lo mantuvieron a punta de pistola. Así que hay acusaciones de que Wright supuestamente también grabó a RD firmando los papeles y siendo obligado a decir que liberaba a Williams Jr. del contrato. Y luego después se alega que Williams Jr. le quitó a RD su anillo de bodas, su reloj, sus aretes y dinero en efectivo. Se alegó que otros acusados también sacaron armas y exigieron pertenencias a otras supuestas víctimas. Hubo una acusación de que McDaniel amenazó con dispararle a BP, que MM fue estrangulado hasta el punto de casi desmayarse. Y en la denuncia están incluidas lo que parecen ser fotos que supuestamente muestran cortes o abrasiones en el cuello y la muñeca de MM. Y también hay una afirmación de que le robaron su cartera y relojes, una bolsa Louis Vuitton, audífonos. Y ahora voy a leer esta parte literalmente y luego lo analizamos. Cito, RD fue empujado al sofá en la sala de control, lo que hizo que las víctimas creyeran que iban a ser ejecutadas. Williams Jr. colocó el cañón de un arma de fuego en la parte trasera de la cabeza de BP y les ordenó a él y a RD que salieran de la sala de control y del estudio por la entrada oeste del edificio de oficinas. RD luego le indicó a CW y a TD que los escoltaran a su vehículo. Cuando las víctimas salieron, se volvió hacia Williams Jr. y le preguntó si realmente se estaban llevando sus relojes. Según las imágenes de video de vigilancia recuperadas posteriormente, los sospechosos señalados salieron del estudio y del edificio de oficinas por la entrada este aproximadamente a las 4:48 p.m. Así que hay un montón de preguntas aquí. Bradford, primero empezaré con esto. Si existe esta supuesta grabación de RD firmando el contrato en contra de su voluntad, ¿qué deberíamos pensar al respecto? Hasta ahora no he visto la grabación, ni nadie tiene una copia de la grabación hasta el momento. No sé si alguna vez existirá una copia de esa grabación. No ha habido ninguna copia del supuesto contrato que se haya firmado, ni se ha presentado una durante la audiencia de fianza. Y de hecho han dicho que no saben si siquiera existe una. Suponen que existe una. Esa es esa parte del asunto. Luego, la parte interesante sobre, oye, ¿realmente me están robando mis relojes? Esa es una declaración un poco extraña para hacer entre estas personas. Y luego, lo que también creo que es realmente importante es lo descuidada que está la denuncia. Al principio de la denuncia, si lees, dice que este robo ocurrió aproximadamente a las 4:50 p.m. en esta dirección. Luego, más adelante en la denuncia, dice que todos se fueron a las 4:48 p.m. en esta dirección. Así que incluso lo descuidada que está la denuncia es bastante sorprendente cuando se trata de alguien que está siendo acusado de un delito grave que conlleva cadena perpetua. Ese es solo un error que se cometió en ese documento de acusación. Hay otros errores y contradicciones que aparecieron en ese documento de acusación que fueron muy inusuales. Pero también hay otra parte donde dicen que Lantrell Pooh le puso esta pistola en la cabeza a alguien y dijo todas estas cosas diferentes. Y luego hay otra parte del documento de acusación que dice, en realidad, que él le dijo a un tipo, oye, baja tu arma, no le dispares a este tipo, o algo así. Así que hay muchas declaraciones contradictorias que se hicieron en el documento de acusación sin mencionar lo mal armado que estaba ese documento. Y durante la audiencia de fianza, creo que con muy buen criterio, pusieron a la agente del FBI que realmente redactó ese documento de acusación. Ella solo ha sido agente del FBI durante 3 años. La tenían en la sala del tribunal, pero no quisieron ponerla en el estrado para ser contrainterrogada. Pusieron a otro agente del FBI que tiene como 16 años en el FBI. La pusieron en el estrado para testificar sobre lo que la otra agente del FBI escribió en ese documento de acusación. Todo el asunto fue bastante inusual. Y como dije, es raro que hicieran esto sin una acusación formal y solo con un documento de acusación. Pero tengo mis sospechas sobre por qué. Bueno, esto vuelve a algo más que mencionaste. Parece que mucho de esto se basa en los testimonios de los testigos, ¿verdad? No en lo que pasó o supuestamente pasó en ese estudio. Y mencionaste algo antes que quiero explorar. Estás diciendo que estas supuestas víctimas le contaron a la policía local lo que pasó o supuestamente pasó, pero no hablaron con el FBI. Entonces, dos preguntas sobre eso. Una, según lo que sabes, lo que está listado en esto, las afirmaciones del gobierno, ¿es preciso según los informes que presentó la policía local? Y dos, ¿por qué no hablarían con el FBI si eso es cierto? Entonces, la primera parte de eso es que no lo sé
porque los informes que recibí de esa noche por parte de la policía de Dallas están completamente tachados. O sea, parece, ya sabes, es un mar de negro en esos informes. Así que los informes de esa noche no me dan muchos detalles sobre qué se dijo exactamente o quién lo dijo. Esa es la primera parte, así que no puedo decirte si es preciso o no con respecto al documento de acusación. Lo que sí puedo decirte es que ese documento es bastante descuidada en cuanto a lo que dijo cada persona y dónde ocurrieron las cosas. Pero dejando eso de lado, esa es la primera parte de eso. ¿Por qué no hablarían con el FBI? A veces puede pasar que algo sucede y te sientes de cierta manera esa noche y luego pasa el tiempo y empiezas a considerar tus opciones y cómo va a salir esto y que tengo que estar de alguna manera a disposición del FBI, citado para venir a Dallas, Texas, citado por llamadas telefónicas y diferentes memorandos y otras cosas más de ahí en adelante. Y ya sabes, es bastante inusual. El mundo del hip hop y el rap ve el soploneo de diferentes maneras. Y a veces la gente dice que todo es ser soplón. Hay un tipo que tiene un podcast. Él piensa que todo es ser soplón. Ya sabes, si haces un acuerdo, es ser soplón. Si haces esto, es ser soplón. Así que la gente realmente está dividida, como que, ya sabes, estos tipos son verdaderos gánsteres, pero por otro lado, están siendo soplones. Y luego otras personas dicen, bueno, ya sabes, el tipo ahora es un hombre de negocios, ya no es un tipo de la calle. Y ya sabes, así es como deberías hacer negocios, de cierta manera. Aquí pasan muchas cosas, hay muchas dinámicas, así que no sé por qué no han hablado con el FBI en 3 o 4 meses. El FBI parece pensar que solo fue un conflicto de agenda, lo cual me cuesta muchísimo trabajo creer. ¿Dijiste eso en la audiencia de fianza? Sí. Ella lo dijo. Sí, simplemente no pudimos reunirnos en los últimos 4 meses. Hay 5 testigos diferentes. Ninguno de ellos pudo siquiera conectarse por Zoom. No pudieron darte nada. No, simplemente estaban demasiado ocupados. Así que, ya sabes, simplemente no me lo creo. Ahora, si en el futuro van a cooperar o no, y el nivel de cooperación, eso no lo sé. ¿Sabes a lo que me refiero? Y no dependo de eso en ningún caso. Supongo que los casos van a avanzar basándose en la evidencia que se presentó en la audiencia de fianza. Y supongo que me están diciendo la verdad, que, ya sabes, van a estar cooperando. Ya sabes, el FBI dice que van a estar cooperando, así que no puedo asumir que me están mintiendo. Preparo mi caso como si me estuvieran diciendo la verdad. Ya sea que en el juicio eso termine siendo cierto o no, normalmente no lo es. Ahora quiero hablar de un elemento de prueba específico sobre tu cliente que fue parte de este escrito y supuestamente fue utilizada, ah, you know, to- como apoyo para el arresto. Y entonces dice que la denuncia afirma que tu cliente llevaba un monitor en el tobillo porque estaba cumpliendo una sentencia, como mencionaste, el caso anterior, estos cargos federales, creo que por drogas y armas, y fue sentenciado a detención domiciliaria. Tenía que usar un dispositivo de monitoreo electrónico. Y dicen que las autoridades supuestamente pudieron usar los datos de ubicación de ese dispositivo para aparentemente rastrear sus movimientos cerca de la escena del crimen. Y creo que dicen que el monitor en el tobillo se usó para rastrear a él y a William Sr. hasta una tienda Staples. Y la acusación era que fueron a una tienda Staples temprano en el día para imprimir ese acuerdo, imprimir los papeles de rescisión contractual que dicen que estaban obligando a RD a firmar más tarde. Y los federales también afirman que el video de vigilancia y los datos del GPS los ubican ahí, así que háblame del monitor en el tobillo. Claro. Primero, déjame hablar sobre lo de Staples. O sea, ni siquiera me importa si están en Staples. Van a un estudio de grabación. Y normalmente, mis clientes suelen imprimir las letras para las diferentes personas. Si tienes 5 personas que van a estar en un disco y cada una tiene una sección o una parte, normalmente imprimen esas cosas. Así que realmente no me importaba lo de Staples. El monitor electrónico, de nuevo, la gente me dice, oh, tenemos estos datos, estos son los datos que tenemos. Y luego, cuando los recibo, normalmente no es lo que dicen que es. Ahora no lo sé. Podría ser exactamente lo que dicen. Y si es así, entonces lo manejaremos. Entonces, ya sabes, no decimos cierta defensa de, oh, bueno, él no estaba ahí o estaba en el área o lo que sea. Tenemos que crear la defensa y encontrar la manera de asegurarnos de que el gobierno cumpla con su responsabilidad. Así que no importa lo que digan, importa lo que tengan. Así que sí, Él estaba usando un monitor, ¿sabes? Sí. él estaba usando un monitor electrónico y si tienen los datos y los datos son precisos,
Entonces lidiamos con eso, pero no sé si ese sea el caso. ¿Sabes? Tuve un caso de asesinato que logré que desestimaran en Tampa, donde decían, oye, este teléfono lo pone justo en la escena en el momento del tiroteo. Luego obtengo los datos. Lo coloca a unos 350 yardas de la escena en algún momento cercano al tiroteo. Así que siempre hay algún pequeño giro entre lo que ellos dicen y lo que yo obtengo. Normalmente hay una diferencia. Ahora, no sé si ese es el caso aquí. Puede que no lo sea. Así que primero tengo que ver cuál es la evidencia real y luego me encargaré de eso. Hablemos sobre la evidencia del número de identificación del vehículo y los registros de llamadas del celular. La declaración jurada afirma que el padre de Wright posee un Dodge Charger Hellcat 2020 con placas de Tennessee. Y las autoridades supuestamente usaron lectores de placas para rastrear el Charger siguiendo a otro auto, un Dodge Ram, a las 2:18 p.m. el 10 de enero. Luego afirman que el Dodge Ram se parece al que aparece en el video de vigilancia cerca del estudio, cerca de la escena del crimen más tarde esa tarde. Aparentemente también usaron los lectores de placas para vincular al Charger viajando cerca de una Buick Enclave blanca. Y a través de los registros de alquiler determinaron que la Enclave fue rentada por Williams Sr. y los registros de llamadas de Williams Jr., nuevamente su cliente y otros, así como los datos de ubicación telemática de los autos, además de los datos GPS del dispositivo de monitoreo electrónico. Las autoridades afirman que están rastreando el viaje desde Memphis, Tennessee, hasta Dallas, Texas, que el dispositivo de monitoreo electrónico supuestamente coincide con los registros, rastreando hasta la torre Windrose, donde supuestamente residía Williams Jr., viajando a la supuesta escena del crimen y cuando supuestamente abandonaron la escena yendo al Comfort Inn en un momento. Y por cierto, con el Comfort Inn, las autoridades supuestamente tienen registros de alquiler de las habitaciones y grabaciones de vigilancia que supuestamente los muestran en este lugar, y que algunos de los acusados llevaban ropa muy similar a la que supuestamente usaban los sospechosos en el estudio, según las grabaciones de vigilancia. Sé que es mucho, Bradford, pero básicamente es evidencia digital, ¿verdad? Son grabaciones de vigilancia, registros de alquiler, autos, GPS, háblame de eso. En resumen, si todo eso es cierto, lo máximo que hace es poner a todos en la escena, ¿verdad? Aún no dice si ocurrió un robo, no dice que ocurrió un secuestro. De hecho, el elemento jurisdiccional de esto es realmente problemático porque no ponen las fechas de eso, el viaje de Tennessee a Dallas. Ahora, el secuestro es algo muy específico. Tienes que viajar para que sea un secuestro federal. Tienes que viajar para completar el delito del que se te acusa. Estos tipos estuvieron ahí por una semana o una semana y media grabando canciones y haciendo todas esas cosas. En cuanto al elemento jurisdiccional, ni siquiera abordan dónde vive realmente Pooh en Dallas. La supuesta víctima vino a Dallas voluntariamente, lo cual, de nuevo, es un elemento del secuestro que no está presente. Todas estas cosas diferentes sobre la jurisdicción. En la audiencia de fianza dijeron, bueno, si usaron el celular para grabar esta firma, entonces eso entra en la cláusula de comercio y afecta el comercio interestatal. El problema con eso es que hay jurisprudencia específica que dice que el celular tendría que haberse usado para facilitar el secuestro. Así que grabar a alguien y luego enviárselo a Bob Smith y decirle, oye, si no me pagas un rescate, aquí está el video de tu tipo. Eso es para facilitar el delito. Grabar a alguien supuestamente firmando un contrato no es para facilitar el delito, así que van a tener muchos problemas con la jurisdicción. Sé que están haciendo todo lo posible para tratar de reforzar eso con la jurisdicción, pero lo básico es que no encontraron ningún arma. Así que no pueden decir si el arma fue fabricada en Texas o no. Si el arma fue fabricada en Texas, no afecta el comercio interestatal. No encontraron municiones. Si la munición fue fabricada en Texas, no afecta el comercio interestatal. Lo único para lo que se usó un teléfono en todo esto fue para esa supuesta grabación, que nadie tiene. Y no pueden decir que eso afectó el secuestro en sí. Así que ahí tienen un problema. Tienen un problema yendo de un lado a otro, en este caso, con la jurisdicción en cuanto a probar que el teléfono o algo relacionado con el comercio interestatal se usó para facilitar el secuestro. Eso va a ser un verdadero problema para ellos, el cual no abordan. Y todas estas denuncias, todas estas acusaciones formales son muy contundentes con lo que tienen porque quieren decir, oh, los tenemos aquí, los tenemos aquí, los tenemos aquí.
Lo que no tienen es que no tienen armas, no tienen municiones, no tienen contrato, no tienen video dentro del estudio. No tienen otros testigos aparte de las supuestas víctimas. Había otros 2 testigos ahí. Esos testigos dicen que no escucharon nada, no vieron nada, nadie les dijo nada. Uno de ellos es el dueño del estudio. Uno de ellos, creo, es un pasante del estudio. Y este no es un estudio grande y masivo. Hay un par de estudios de grabación diferentes, pero estos eran los únicos que estaban grabando ahí. Así que no es como si estuvieran revisando otros estudios para ver cómo estaban todos. Solo había un grupo ahí. Así que es raro que no hayan escuchado ni visto nada. Todo esto es extraño. Y el hecho de que dice, ya sabes, camina hacia la puerta con todos y dice, oigan, de verdad se están llevando mis relojes. No me suena que alguien a quien casi le disparan en la cara luego diga, oigan, por cierto, ¿de verdad se están llevando mis relojes? Eso me parece una locura. Así que yo rebatiría eso con un contraargumento. Sí, lo rebatiría. Entonces, las supuestas lesiones en junto con la idea de lo que mencionamos, si todos esos datos digitales son ciertos, podría ubicarlos en el lugar, pero esta es la parte de la que no hemos hablado. La última parte, quiero saber qué opinas sobre las cuentas de redes sociales. Entonces, las autoridades lo que hicieron fue comparar las descripciones de, digamos, Williams Jr., de las declaraciones de las supuestas víctimas con una cuenta de Instagram de Pusheisty. Así que supuestamente ahí está, mostrando una coincidencia. Este es a quien describimos, esto es lo que es, pero luego terminan haciendo eso con otros. Entonces dicen William Sr., Wright, Waters, y cómo hay fotos de ellos juntos en línea, cómo supuestamente también coinciden las identificaciones estatales con las cuentas. Y para los sospechosos, Rogers y Glover, supuestamente coinciden las imágenes de vigilancia con publicaciones en redes sociales en las que supuestamente aparecen con las cosas que, según se informa, fueron robadas, como un reloj Rolex y un colgante. Son artículos muy específicos, así que el argumento sería que es muy poco probable que ellos tuvieran exactamente lo mismo. Así que básicamente el argumento es que ellos lo están presumiendo después de este supuesto secuestro y robo. Y también las autoridades revisaron las grabaciones de vigilancia, vieron lo que los sospechosos llevaban puesto y lo compararon con las descripciones de la ropa que los sospechosos mostraban en sus cuentas de redes sociales. Así que es la actividad en redes sociales la que las autoridades están usando para vincular las identidades de los sospechosos y lo que supuestamente tenían en su posesión después del secuestro y robo. Claro, hay una cosa que me pareció muy interesante. Parecía que Gucci salió mostrando exactamente las cosas que supuestamente le robaron, diciendo algo como, aquí está mi cadena y aquí hay otra cosa. Creo que él realmente mostró algunas joyas que supuestamente le robaron y que todavía estaban en su posesión. Esa es la primera parte inusual. La segunda parte inusual de eso son los relojes y cosas por el estilo. Todo lo que el gobierno podía decir es que se veía igual que el que fue robado. Este reloj se ve igual que el que fue robado. No pueden decir si es o no ese reloj. Y de hecho, en uno de ellos, donde dijeron, creo que era un Rolex con un brazalete Jubilee. Olvidé el tipo de Rolex que era, pero no pueden decir que sea ese Rolex. Y de hecho, esa persona que tenía ese reloj tiene un recibo de compra de ese mismo Rolex. Y en la siguiente foto, en su Instagram, muestra la caja, los papeles y el recibo de la compra de ese Rolex. Así que hay muchas cosas ahí que creo que podrían ser inusuales. No incluye todas las cosas que fueron robadas. Creo que había un Rolex y algunas joyas que se mostraban en algunas fotos de Instagram. Y de nuevo, esas no son fotos de Instagram de Pushisti. Esas son fotos de Instagram de otras personas que supuestamente estuvieron involucradas. Bueno, déjame decirte algo. Primero que nada, muchas gracias por venir, gracias por ser tan amable de y analizar la evidencia conmigo. Eres un abogado increíble, solo tenía que decírtelo. Y realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo para analizar esto conmigo. De verdad pensé que fue una discusión fascinante. Y ya veremos. O sea, de nuevo, para ser claros, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esta es la versión de los hechos del gobierno. Esta es la evidencia del gobierno. Tienes toda la razón. Todavía tienen que cumplir con su carga de la prueba. Estamos en las primeras etapas de esto y ya veremos. Pero escucha, Bradford, eres el mejor. Eres una joya. Muchas gracias por venir y ayudarme a abordar todo esto. Te lo agradezco.
Gracias, Jesse. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes, 11 p.m., hora del este. Nos vemos la próxima vez, amigos.